Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer, bueno, dejar aquí con ustedes a Sebastián Barbieri. Sebastián es un ingeniero matemático de nuestra facultad, de nuestro departamento. Em, Trabaja en la teoría de sistemas dinámicos, teoría geométrica de grupos y calculabilidad. Él realizó su doctorado en Francia, en la École Normale Supérieure de Lyon, en 2017. Después estuvo en Canadá, Mm. en postdoc en Francia también, y hace algunos años ya trabaja como profesor en la Universidad de Santiago, en la USACH. Actualmente es profesor asociado de esa institución y también encargado de coordinador del medio, ¿no? De Sí, vinculación con el medio. vinculación con el medio. Vinculación con el medio. Pero Entonces, se acaba pronto. ok. Bueno, como les comentaba, Sebastián trabaja en temas bien amplios en sistemas dinámicos que tocan varios aspectos de la teoría de grupos, de la geometría de grupos, de la computabilidad, calculabilidad. Y bueno, es un placer tenerlo acá hoy en día y hoy día nos va a hablar un poco de la dinámica calculable y aplicaciones. Usualmente Sebastián cuando presenta en Beamer tiene imágenes muy bonitas, muy bien hechas, pero hoy día es hoy día es con el, Hoy hoy día día no, no hay pero, imágenes para ustedes. la- eh, pero bueno, va a ser cosas bonitas también. Gracias, Así Sebastián. que gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián, también. Es un Muy placer lindo. siempre venir a hablarle acá a Bochef, especialmente en esta sala que tiene un reloj con mi nombre. Siempre me siento muy a gusto. Eh, Estuve pensando harto sobre qué presentar hoy día y siempre me relaciono mucho con la gente de sistemas dinámicos, estoy todo el tiempo yendo a ese seminario, entonces decidí hacer algo que no le gusta a la gente de sistemas dinámicos. Entonces, lo más alejado posible. Y decidí enfocarlo un poquito más en algo medio interdisciplinario que tiene que ver con calculabilidad. Eh, Mi objetivo hoy día no es presentarle algún resultado que haya hecho yo, sino más bien decirle un poco qué son el tipo de cosas que uno estudia en dinámica y qué significa tratar de ver eso bajo la óptica de la calculabilidad. Mi objetivo es que al menos tengan una idea del tipo de cosas que uno hace y para qué se utilizan. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a hablarles de dinámica calculable, me gustaría decirles más o menos cuál es el contexto general de la dinámica topológica. Entonces, dinámica topológica. Para decirles de qué se trata esto, a mí me gusta hacer un esquema bien simplecito. Yo voy a tener una cosita que voy a llamar G acá, otro bichito que se va a llamar X y le voy a poner una flechita. ¿Qué va a hacer esto? G, esto va a ser simplemente un grupo. X para mí va a ser un espacio topológico. Y esta flechita va a denotar una acción de G sobre X por homeomorfismos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que mi grupo G fuesen los enteros, Z, ese es un grupo que está generado por un solo elemento. Entonces, esencialmente lo que estaría teniendo acá es un espacio topológico con un homomorfismo del espacio. Y ese homomorfismo me va a inducir una acción de mi grupo Z. Pero yo podría, por supuesto, tener un grupo un poco más complicado. Y ahí cada elemento va a actuar y yo quiero que satisfaga las relaciones del grupo, todo esto homomorfismo. ¿Sí? Ese es el contexto general. Lo que quiero hacer es darles tres ejemplos para que tengamos en la mente todo el tiempo con respecto a esto. Entonces, tres ejemplos bien sencillitos. Primer ejemplo. Yo puedo tomar como X el espacio, el círculo, es decir, lo voy a mirar como un círculo complejo, ¿sí? Esta cuestión se dibuja así, el círculo unitario en los complejos. Yo puedo tomar la siguiente acción de Z, voy a tomar como mi grupo los enteros y voy a tomar como parámetro un real alfa y voy a hacer la siguiente cosa. Voy a considerar la acción de Z sobre S1, donde
a un elemento X, lo envío a NX, perdón, Z le voy a poner ya que estamos en los complejos, y esto va a ser simplemente Z rotado por ángulo alfa, n veces. ¿Qué significa esta cuestión? Imagínense que yo estoy parado acá en el círculo. Este es mi Z. Y yo tomo algún alfa, no sé, alguna cuestión que se vea así. ¿Qué es lo que está haciendo esta acción de Z? Bueno, si yo actúo por 1, lo que hace es agarrar este bichito y moverlo hasta acá. Si yo actúo por 2, hace esa cuestión 2 veces, 3 veces, 4 veces. Menos 1, rota para el otro lado. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo es tomando un espacio bien sencillito, un círculo, y estoy moviendo los elementos de ese espacio por homeomorfismo. En este caso son simplemente traslaciones. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Este es el contexto de dinámica topológica. Todavía no he dicho nada de calculable y nada de aplicaciones. Ya. Entonces, ese es un ejemplo bien sencillo. Otro ejemplo que les puedo dar con algún grupo un poquito más interesante, yo podría tomar X, Rn, cocientado por Zn, y como grupo voy a tomar el espacio de todas las matrices n por n con determinante 1 y coeficientes enteros. ¿Sí? Esto, si alguien no sabe lo que es, son las matrices n por n con coeficiente entero y determinante 1. Ya. Y voy a tomar la acción natural de este grupo sobre X. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, es sencillo. Si yo tomo un vector K, lo voy a dar a la matriz por el vector. ¿Cierto? Como tengo una matriz de determinante 1 con coeficiente entero, esto va a preservar Zn, así que me va a definir una acción sobre este toro n-dimensional. ¿Sí? Ese es otro tipo de espacio que nos interesa. Y un tercer espacio que quiero que tengamos en consideración es el siguiente. Tomo G un grupo cualquiera y considero X como el espacio 0,1 a la G, es decir, todas las funciones de G en 0,1. Uf, ¿se alcanza a ver hasta allá? Espero que sí. Ok, voy a tomar el espacio de todas las funciones de G en 0,1. Y este espacio admite una acción natural de G por traslaciones, uno en general le llama shift en la teoría, y hace lo siguiente. Yo a X lo voy a mandar a Gx para algún G en G, donde G por X evaluado en un punto H es simplemente X en G a la menos 1H. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando una indexación, piensen que tengo un grupo, por ejemplo, Z o ZD, y lo que estoy haciendo es poniendo símbolos 0 o 1 en todas las posiciones del grupo. Lo que estoy haciendo es agarrar esta distribución y moverla de manera uniforme, trasladarla por un elemento. ¿Sí? Esa es una acción súper natural, simplemente estoy moviendo todos los símbolos simultáneamente. ¿Ya? Esos son el tipo de cosas que uno ve en dinámica. Ok, eso es para darle una idea de dinámica. Y luego que uno tiene estos objetos, uno se empieza a hacer preguntas como, ok, ¿qué pasa cuando los elementos de mi grupo sean infinitos? ¿Qué pasa asintóticamente? ¿Cierto? ¿Cuántas órbitas tiene mi sistema? ¿Qué tan complejo es? ¿Es caótico o acaso es equicontinuo? ¿Cierto? Uno se empieza a hacer preguntas de ese estilo. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es, bueno, cuando uno tiene este contexto y yo fijo un grupo y un espacio topológico, uno se puede preguntar, bueno, ya que tengo el grupo y el espacio topológico, ¿cuántas acciones por homomorfismos tengo de ese grupo en el espacio topológico? ¿Cierto? Yo aquí les di algunos ejemplos, pero puede ser que no haya muchas acciones, que tenga solo la trivial, o puede ser que tenga un montón. Esa pregunta es complicada, depende del ejemplo, depende de muchas cosas, pero en general es extremadamente complicado y es un espacio terrible ese. Es bien difícil de manejar.
Y muchas veces lo que uno hace es buscar restricciones naturales que permitan aproximarse y estudiar mejor ese espacio de acciones. Y ahí entra la segunda parte. Yo voy a tratar de mirar solamente dinámicas que pueda describir con una cantidad de información finita, mediante una suerte de receta de cocina. Y la noción que vamos a usar ahí es la noción de algoritmo o máquina de Turing, que me va a permitir describir acciones, pero mediante un algoritmo. ¿Ya? Entonces, les quiero decir qué es lo que va a cambiar. Ahora voy a dejar de mirar dinámica topológica. Voy a tratar de mirar algo que voy a llamar dinámica calculable. Y siempre lo voy a ver como un subconjunto de dinámica topológica. Es decir, voy a tratar de restringir esto todavía más. ¿Ya? La primera cosa es que ya no me voy a permitir tomar un grupo cualquiera que actúe. Voy a pedirle que sea finitamente generado. ¿Qué significa que un grupo sea finitamente generado? Si alguien en la audiencia no lo sabe, es simplemente que yo puedo encontrar un subconjunto finito de elementos de G, tal que todo otro elemento del grupo se escribe operando estos finitos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo los enteros z, con 1 y menos 1 yo puedo formar todos los números enteros, sumando, ¿cierto? O si yo tengo zd, yo puedo tomar los vectores canónicos y con eso genero todo el grupo. ¿Sí? Ya. Entonces mi restricción acá va a ser que el grupo sea finitamente generado. Segundo, no voy a querer tomar un espacio topológico tan general. Yo le voy a pedir algunas restricciones. Esto es lo que me va a tomar más tiempo definir. Voy a querer que sea un espacio topológico calculable y para efectos de esta charla solamente voy a trabajar con espacios métricos calculables. Y esto va a imponer restricciones del espacio. Por ejemplo, van a tener que ser separables. Y tercero, ya no me va a bastar solamente actuar por homomorfismos. Voy a tener que actuar por transformaciones calculables. En otras palabras, todavía no he dicho lo que es calculable. Piensen que hay una cantidad finita de información, una cantidad finita de reglas que van a permitir describir todo. Y lo que yo quiero es que tanto el espacio como la dinámica pueda codificarlas de esta manera finita. ¿Sí? Me voy a demorar unos 20 minutos en explicarles bien qué es todo eso y después les voy a responder la pregunta que se están todos haciendo, ¿por qué quiero hacer esta cuestión? ¿Ya? No se preocupen, esa respuesta va a venir. Ya. Entonces, les pido por favor que mantengan estos tres ejemplos en mente porque voy a volver a ello en un ratito más. En general no. Voy a restringirme a cosas compactas, pero la teoría de espacios métricos calculables no tiene por qué ser para cosas compactas, basta que sean separables. En general lo que trata de hacer la teoría esta es generalizar la teoría descriptiva de conjuntos que funciona en espacios polacos. Y para todas las cosas que sean polacas esto va a funcionar. Ya, entonces voy a partir definiendo lo que es un espacio métrico calculable. Primero, no voy a definir lo que significa la palabra calculable per se, pero tengan la intuición de que es un algoritmo que ustedes pueden escribir en algún programa. Yo le voy a dar input a algunas palabras o números o algo que yo pueda meterle en un computador y no importa cuánto tarde, yo voy a obtener las cosas que salgan de ahí, si es que termina. ¿Ok? Esa es la intuición de que es calculable. Pero les voy a definir lo que es un espacio métrico calculable. Yo tengo un espacio métrico y me gustaría tener algún acceso mediante alguna manera de calcular a los elementos de mi espacio. Y me gustaría que la noción sea suficientemente rica para trabajar con estructuras que no sean solamente numerables, ¿cierto? Cuando uno trabaja con un computador, las estructuras naturales que aparecen son numerables, los números enteros, un lenguaje, ¿cierto? Grafos, finitos. Pero aquí me gustaría trabajar con estructuras infinitas, como los números reales.
Entonces lo que voy a hacer es agarrarme de un denso numerable y tratar de sacarle el jugo a eso. Entonces, ¿qué va a ser para mí un espacio métrico calculable? Va a ser una tripleta x, d y una secuencia de elementos donde xd va a ser un espacio métrico y esta cosita de acá va a ser un denso numerable. Y además yo voy a pedir una cosa extra. Yo voy a pedir que exista un algoritmo que entienda este denso numerable y las distancias entre ellos. Tal que existe una función f que va de n3 a los racionales, calculable. Esto simplemente significa que existe un algoritmo, existe un programa de computador, tal que si ustedes le dan tres números enteros no negativos, siempre me responde y me da un racional y va a cumplir esto. Si yo miro la distancia, voy a escribirlo así, f de i j k es igual a q, si solamente si la distancia entre si y sj menos q es más chica que 2 a la menos k. ¿Qué significa esta cosa? Yo le estoy dando dos índices dentro de mi denso numerable, i y j. ¿Sí? Son dos elementos de mi espacio. Y yo lo que pido es que yo pueda saber cuál es la distancia entre ellos de manera aproximada. Le doy una tolerancia, k, y yo lo que quiero es que la función me dé un racional que me aproxime a tolerancia 2 a la menos k, la distancia entre esos dos elementos del espacio. ¿Lo escribí bien? Sí, lo escribí bien. ¿Cierto? Lo que quiero es que me dé una aproximación. No tengo idea cuánto vale realmente la distancia entre esta cosa, pero yo quiero que para cualquier tolerancia que yo le dé al algoritmo, que viene acá en la tercera coordenada, me dé un racional que aproxime la distancia. ¿Ya? Y esa va a ser mi manera de entender el espacio. Yo lo voy a entender mediante esta función. ¿Sí? Hay un algoritmo detrás que codifica esta función y esa va a ser toda la información que yo tengo para escribir el espacio. ¿Preguntas hasta ahora? Díganme, señor. ¿Por qué? ¿Ah? Ay, sí, perdón. Sí, 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 perdón, dije una tercera. Sí, si pasa eso, entonces ocurre esto, ¿sí? Pero esta función calculable, y perdón, debo decir total, está definida para toda tripleta. ¿Ya? El algoritmo siempre para en una tripleta IJK. Ya. Entonces, déjenme darle algún ejemplo sencillo. El ejemplo más sencillo, puedo tomar los reales con la distancia euclidiana, le voy a poner D, euclidiana, y puedo tomar acá una numeración calculable de los racionales. ¿Cierto? ¿A qué me refiero una numeración calculable? A una cosa a partir de la cual, a partir del índice yo pueda recuperar realmente el racional, ¿cierto? No una función una biyección arbitraria entre n y q. Por ejemplo, lo que puedo hacer es tomar el intervalo menos 1, 1 y tomar 3 puntos. Luego el intervalo menos 2, 2 y tomar todas las cosas con denominador 2 y ir avanzando, ¿sí? Sin repetir números. ¿Ya? Ok. Si yo tomo ese espacio, los racionales son densos en los reales, eso lo sabemos bien. Entonces, ¿cuál sería mi función calculable que agarra un racional y otro racional y me devuelve una buena aproximación?
Bueno, si tengo acceso a cuáles son realmente estos racionales, no tengo ni siquiera para qué aproximar. Simplemente devuelvo la distancia. ¿Cierto? Lo puedo definir como SI menos SJ. QI menos QJ. ¿Sí? Yo puedo operar números racionales sin ningún problema. En ese caso, esto se cumple. ¿Sí? Así que ahí tengo una estructura calculable para los números reales. Podría tomar otra, ¿cierto? No tengo por qué tomar necesariamente los números racionales. Quizá podría tomar los números racionales y moverlos por alguna cosa que no sea calculable. Uno puede empezar a jugar con las diferentes estructuras que tiene un mismo espacio. Pero ahí tengo un ejemplo. Tener un mismo espacio métrico, el mismo denso, en una numeración ¿Sí? distinta para uno calcular y el otro no. Así es. Sí, si yo tomo el espacio de todas las biyecciones de n en Q, algunas no me van a dar funciones calculables que aproximen la distancia. Por un argumento solamente de conteo, de cardinal. ¿Sí? Ya, ese es un ejemplo sencillo. Otro ejemplo interesante. Imagínense que yo tomo el espacio de Cantor. ¿Sí? 0,1 a la n. ¿Con qué topología? Tomo la topología discreta en el conjunto finito 0,1 y tomo la topología producto. ¿Sí? En este caso, yo puedo definir si tengo x como y está en el Cantor. Yo puedo definir una distancia de la manera siguiente. Puedo simplemente mirar dos secuencias de 0 y 1 naturales y tomar como su distancia el primer índice donde difieren en alguna coordenada. ¿Sí? Con la convención de que esto es cero si son idénticas, ¿cierto? ¿Sí? 2 a la menos infinito lo tomamos como cero. Ya, eso es una métrica en este espacio Cantor que de hecho metriza la topología producto. ¿Qué estructura calculable puedo tomar acá? Bueno, acá hay una súper interesante. Yo puedo tomar Sn, n mayor o igual a 1, una enumeración de el conjunto siguiente, W a infinito, donde W es simplemente una palabra en 0,1 y A es un símbolo en 0,1. ¿Qué son estas cosas? Estas son todas las palabras, o sea, perdón, todas las secuencias infinitas que son eventualmente constantes. ¿Sí? Mito todas las secuencias infinitas que a partir de cierto momento se quedan pegadas. Dicen puro 0 o dicen puro 1. ¿Cómo se ve esto? El espacio de Cantor 0,1 a la n lo puede ver como un arbolito, ¿cierto? Un árbol infinito. Tut, 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 tut. Y los puntos de acá son simplemente caminos infinitos en este árbol. ¿Qué vendría a ser mi denso numerable? Bueno, es bajo hasta cierto nivel y luego me voy o siempre a la izquierda o siempre a la derecha. ¿Sí? Bueno, con esta métrica es claro que este conjunto es un denso, ¿cierto? Y yo quiero aproximar cualquier secuencia, bueno, voy viendo cuáles son las primeras n palabras y lo aproximo por esa secuencia. La distancia me queda más chica que 2 a la menos la primera diferencia. ¿Sí? ¿Y qué función calcular? ¿Cómo puedo aproximar la distancia entre dos de estos bichos? Bueno, es bien sencillo. Si yo quiero ver la tolerancia K, mido los primeros K símbolos. Si es que difieren en alguno de ellos, doy la distancia exacta. Si no difieren, lo aproximo por 2 a la menos K. Y estamos listos. ¿Cierto? Eso se puede hacer algorítmicamente. Entonces eso me da una manera de entender el espacio de Cantor algorítmicamente. La noción de qué tan difíciles son calcular. Sí, sí, se hace la misma jerarquía que uno hace en el Kekri. Voy a definir ahora abierto efectivo, cerrado efectivo, que son los pi 1,0 y los sigma 1,0, y uno empieza a hacer uniones numerables uniformes, calculables, intersecciones numerables uniformes, y eso se llama teoría efectiva descriptiva de conjuntos. Hay un libro súper bonito de Mochiobakis que tiene una notación terrible.
Sí, un equivalente como a los borelianos para esta cosa, que es bien feo, que se alcanza en el primer ordinal calculable. O sea, el primer non-clockable. Es una cosa bien, bien técnica. Pero sí, hay una teoría descriptiva efectiva de conjuntos para estas cosas que es súper interesante. ¿Ya? Pero eso se escapa mucho de lo que quiero presentarles en la charla. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahora con la noción de espacio métrico calculable? Ya. Entonces uno tiene estos espacios métricos calculables y lo que uno empieza a hacer es hacer análogos calculables del análisis. La primera cuestión que uno quiere hacer en análisis es definir qué es, que sea un, qué es un conjunto abierto, ¿cierto? ¿Dónde? Borrador, acá está. Entonces les voy a definir lo que es un abierto. Un conjunto U de X se dice, tengo un espacio métrico calculable, se dice abierto calculable o efectivo, si, bueno, ¿cómo debería yo definir esta cosa? Yo lo único que conozco son los puntos de mi denso numerable, ¿cierto? Y a partir de esos puntos, fácilmente yo puedo definir bolitas de un radio racional, ¿cierto? Agarro un punto de mi denso numerable y le pongo radio racional, puedo definir esa bola. Y luego yo podría tomar uniones finitas de ella, ¿cierto? Pero me gustaría ir un poquito más allá, me gustaría poder tomar uniones numerables, pero siempre que yo tenga un algoritmo para describirlo. Y es precisamente eso es lo que vamos a hacer. Voy a permitirme tomar uniones numerables de bolitas centradas en elementos del denso numerable con radio racional, siempre y cuando yo sea capaz de describir toda esta secuencia de bolitas y de radios con un algoritmo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a decir que un abierto efectivo si U se escribe como una unión de bolitas de centro SFN Q de n, donde F de n en n y Q de n en Q son calculables. ¿Sí? Lo puedo pensar de esta manera. Yo tengo un algoritmo que me va a decir cuáles son los centros de mis bolitas y otro algoritmo que me dice cuáles son los radios. Y yo tomo la unión de todas ellas. ¿Sí? Es una cuestión que yo puedo codificar, ¿cierto? Es información finita. Entonces, esta cuestión me va a definir una clase de abiertos, los conjuntos que yo puedo entender algorítmicamente dentro de este espacio métrico calculable. Después voy a definir cerrados. Y esto es re fácil. Lo hago por complemento, ¿cierto? Entonces uno puede definir abierto, puede definir cerrado y uno puede empezar a definir todas las cosas que uno hace en análisis. Puede definir un análogo de compacto, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace toda una teoría de análisis calculable y tenemos un teorema de Tikhonov para esto, tenemos mucho análogo al análisis clásico. ¿Ya? Ese es como el contexto. ¿Cómo? Ok. Por ejemplo, si yo tomo, siempre estos ejemplos son difíciles de construir porque tengo que darte algo no calculable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número real no calculable, es decir, que yo no puedo aproximar a precisión arbitraria mediante un algoritmo, tomo la bola de centro cero radio esa cosa. Esa cuestión no la voy a poder. Claro. Claro. Los ejemplos vienen de cosas así, o círculos de radio, un número no calculable. ¿Sí? Siempre son cuestiones no constructivas, pero hay ejemplos más naturales que aparecen después en la teoría. En teoría de grupo en particular aparecen mucho. Ujú. ¿Es lo mismo con una topología usual o siempre es diferente? Acá es distinto, lo que pasa es que acá solamente me permito tomar uniones numerables que vengan dadas por un algoritmo.
Entonces hay un montón de conjuntos en el Cantor que son cerrados, que son abiertos, pero que no son abiertos ni cerrados efectivos. ¿Sí? Solamente por un tema de cardinalidad. Ya, entonces, esta es como la noción básica. Con esto les puedo decir, ya tenemos lo que es el espacio calculable, me falta decirles que es que sea que una acción sea calculable. Y esa es una noción un poquito más delicada, pero súper intuitiva después de que uno le da varias vueltas. Les voy a dar la definición menos intuitiva, pero más fácil, y después les voy a dar la versión intuitiva. Entonces, sean x de Sn n mayor o igual a 1, y de prima de n mayor o igual a 1, espacios métricos calculables. Decimos que una función de x en y es calculable. Bueno, estamos haciendo análisis, ¿cierto? Eh, lo que voy a hacer es tomar la analogía de las funciones continuas. Quiero que la preimagen de un abierto efectivo sea efectivo, un abierto efectivo, pero quiero que sea uniforme. Si la preimagen de todo abierto efectivo es un abierto efectivo, uniformemente, con un único algoritmo que describa las preimágenes. ¿A qué me refiero con esto de manera formal? Bueno, no lo voy a hacer para todo abierto efectivo. Si yo necesito calcular las preimágenes y ver que esto es un abierto efectivo, me basta mirarlo solamente para esta bolita centrada en un elemento del denso numerable con radio racional. Así que lo que voy a hacer es que quiero que haya una función que agarre una descripción de una de estas bolitas centrada en un elemento mi denso numerable con radio racional y me dé una descripción del abierto efectivo. Entonces, si existe funciones f que va de, a ver, n cruz q cruz n y q de n cruz q cruz n, tales que si f de i q n es igual a, no sé, m, y q de i, ay no, mal nombre el q acá, disculpen, r, n es igual a, perdón, ¿cómo le pongo a este? Ya, q'. Tal es que si tengo esta cuestión, entonces le voy a poner acá un nombre a esto, le voy a poner q de... ¿Saben que no le voy a poner nombre a nada? Me equivoqué con esto. Discúlpenme. Lo voy a hacer más feo todavía. Ya, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si yo quiero calcular la preimagen de la bola centrada en SI con radio Q, esto va a ser una unión con n de la bola centrada en lo que me dice este bicho de arriba, F, chuta, soy terrible para esto. Esta es si era la F, esta se llama H, así que aquí la vamos a poner H de, ¿cuánto estamos? I, Q, N de radio. Gracias. I, R, N. Creo que ahí estamos bien. T sub H, ay, sí. Eh, gracias, gracias. Sí, ahí. Eh, ahí sí. Esa es sub H, sí, disculpen. Ya. ¿Qué es lo que estoy diciendo realmente? Disculpen por esta confusión. Es terrible escribirlo de esta manera. Usualmente uno le pone notaciones a esto
antes de empezar a hacer esto, y ahí queda mucho más amigable, pero quise evitarle eso y terminé dañándolos más. Lo que estoy diciendo es que uniformemente, si yo doy una descripción de una bola de radio racional, yo puedo calcular la preimagen y es un abierto efectivo. Hay un solo algoritmo, una sola información que codifica todo esto. ¿Ya? Ok, esta noción es natural en el sentido que generaliza la continuidad en esta categoría, pero uno no agarra ni una intuición con esto. ¿Qué es lo que significa la preimagen? Y esto es una caracterización de verdad, pero solamente les voy a decir lo que es que si yo les doy una descripción de un punto del espacio, y como les doy una descripción de un punto del espacio, les doy una secuencia de elementos del denso numerable que lo aproxima, entonces a partir de un elemento de esa secuencia que yo sé que está suficientemente cerca, hay un algoritmo que me produce un elemento del otro espacio, y yo sé que esas secuencias de cálculo eventualmente convergen, y convergen a la imagen. Es la misma cuestión que la noción de continuidad, pero efectiva. Lo que pasa es que estas dos funciones, no lo dije, que me olvidé, son calculables. Hay un algoritmo que las describe. Entonces, uno que describe una, uno que describe la otra. Es lo mismo que haya uno que describa ambas. ¿Sí? Entonces tengo una codificación, una cantidad finita de información que yo puedo escribir en un computador, si quiero, que describe toda esta cosa. Exacto, son las mismas funciones. Yo le estoy dando acá las descripciones de a qué bola le voy a calcular la preimagen y acá me empieza a generar la imagen. Mientras yo le meto más n's al sistema, me da mejores aproximaciones de mi abierto por abajo. ¿Sí? ¿Es una cuestión de que cierto espacio es más fácil de calcular que otro? Existen cosas, pues, pero esto no es una reducción. No, no. Ya, ¿todo bien hasta ahora? Entonces, lo que quiero que mantengan, esta definición es la más fea, pero es que si yo les doy una descripción de un punto en mi sistema mediante elementos de mi denso numerable, lo veo acá, yo puedo aproximar la imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué va a ser para mí un sistema dinámico calculable? Ahora lo puedo definir. Calculable es una acción de un grupo finitamente generado que, donde X es un espacio métrico calculable. Y lo segundo es que voy a pedir que los generadores actúen por transformaciones calculables. Ya, tal como yo lo definí, parece que esta cuestión depende del conjunto de generadores. Sin embargo, uno puede probar, así como con las funciones continuas, que composición de funciones continuas es continua. Acá la composición de transformaciones calculables va a quedarme calculable. Por lo tanto, si yo pido esto para un conjunto de generadores del sistema y todos los demás elementos del grupo lo puedo escribir como composición de ellos, todo elemento del grupo va a actuar por transformaciones calculables. Y basta que esto ocurra para un conjunto generador y automáticamente pasa para todos. ¿Sí? Por eso le pedí que el grupo sea finitamente generado, porque si no tengo que poner otro uniforme más en esta definición y se pone muy feo. ¿Ya? Ok, entonces, ya, esta es la noción de sistema dinámico calculable. Da un poco de miedo cuando uno la ve por primera vez, pero con los ejemplos no es tan difícil. Una palabra de advertencia. Esta no es la definición más general que uno da. Uno lo que pide realmente es que un sistema dinámico topológico sea isomorfo a un sistema dinámico calculable de esta manera, para que sea calculable. Es decir, no tiene que venir con la estructura calculable per se,
sino que uno le pueda dar una estructura que lo haga calculable. Esa es la verdadera definición. Pero para efectos de esta charla voy a trabajar directamente ya con la estructura calculable. ¿Sí? Ok, entonces, un ejemplo sencillo. Esta acción que yo le había dado de SLNZ sobre Rn cocientado por Zn. Primero miremos este espacio. Rn cocientado por Zn. ¿Hay una estructura calculable natural para este espacio? Sí, pues cierto. Yo puedo tomar los racionales en 0,1 y tomar n tuplas de ellos. Eso es un denso numerable y esa cuestión la puedo numerar y puedo calcular sus distancias con un algoritmo. Así que este espacio tiene una estructura calculable supernatural. ¿Y qué es esta acción? Simplemente agarrar una matriz con coeficientes enteros y multiplicar. ¿Cierto? Si yo les doy una aproximación de un número, de un vector acá en Rn cocientado por Zn, con números racionales, puedo perfectamente agarrar esta matriz de números enteros y multiplicarla. ¿Cierto? Y eso me da una aproximación de la imagen. Además, yo puedo estimar qué tan lejos está la cuestión porque conozco exactamente cuál es la matriz. ¿Cierto? Así que esta cosa de acá va a ser una transformación calculable. Es un sistema dinámico calculable. ¿Sí? Le puedo dar una estructura tal que se vuelva un sistema dinámico calculable. Así que esta dinámica de acá la puedo escribir de manera calculable sin ningún problema. No. O sea, perdón. La definición verdadera es que un sistema dinámico topológico, lo llamo un sistema dinámico efectivo, sí es topológicamente conjugado a uno de estos bichos de acá. Y ahí sí queda cerrado por definición. Lo que no es verdad es que es cerrado bajo factores. Y eso es una buena pregunta. O sea, hay preguntas interesantes asociadas a los factores topológicos. Y no tengan una estructura calculada. Espacios métricos, sí. Importa cuál sea. 0,1 a la R, por cardinalidad, no queda separable. Ya, pero después uno se pone a poner, ya, ok, un espacio separable que no tenga estructura calculable. Sí, pero es más difícil darlo ejemplo. Sí, uno puede encontrar invariantes de estos espacios que te permiten descartar casos. Pero ya es más difícil darte ejemplos, si quieres después te doy algunos. Pero existen, sí. Hay cosas que no pueden calculabilizarse. ¿Sí? Eh, sí, De calculabilidad, análogo a la continuidad. continuidad de topología. No hay una versión como con la métrica para esta. No, no se necesita usar o sea, con la función que calcula la métrica se puede, pero con la métrica per se no. Sí. De hecho, una cosa que me olvidé de decir es que con esta definición de calculabilidad, las funciones calculables son continuas automáticamente. Así que esto es más fuerte que ser continuo. No me salgo del contexto de sistemas dinámicos topológicos al considerar sistemas dinámicos calculables. Ya, pero imagen de abierto a abierto. ¿Sí? Esta cuestión igual genera todos los abiertos, así que no me salgo de ese contexto. Ya, el primer ejemplo que yo le había dado era esta acción donde yo tomo un alfa en R y yo hago actuar Z sobre el círculo, mandando Z a N por Z, que era simplemente rotar por alfa N veces. ¿Creen que esta cosa es calculable? Bueno, el espacio sin duda le puedo dar estructura calculable, ¿cierto? Tomo los racionales en 0,1, puedo calcular distancia por ambos lados, ni un problema, ¿cierto? Pero ¿será esa transformación calculable siempre? Depende de alfa. Puede ser calculable, es, voy a ponerlo así, es calculable cuando alfa lo es.
¿Y qué significa que alfa lo sea? Que hay un algoritmo tal que si yo le doy como entrada k, me da un racional que está distanciado a la menos k de alfa. Si yo puedo aproximar a alfa mediante un algoritmo, entonces esa transformación es calculable. Si no, no lo es. Pero esto, aunque no sea tan general, aunque no tenga todas las rotaciones, tiene, por ejemplo, la rotación por cualquier número algebraico, rotación por ángulo pi cuartos, no sé. ¿Sí? Tiene un montón de cosas, pero claro, acá necesito pedir que alfa sea calculable. ¿Sí? Y el otro ejemplo que yo le había dado, el shift, ¿se acuerdan? Tomo todas las funciones de g en 0,1 y tomo la traslación izquierda. ¿Cuándo creen que esta transformación va a ser calculable? Acá voy a tomar g finitamente generado para que sea más, para que no sea esto un espacio gigante. ¿Sí? Si g es finitamente generado, es contable, así que esta cosa o viene de un espacio finito o viene del espacio de Cantor, ¿cierto? A ese espacio yo le puedo dar una estructura calculable, el 0,1 a la n que vimos antes. Pero ¿podré darle una estructura calculable de modo tal que la traslación por g sea calculable? Si el word problem basta que sea recursivamente numerable. Esta acción es calculable precisamente cuando el problema de la palabra, al tiro les digo lo que es eso, de g es recursivamente numerable. Al tiro les digo que es esta cosa. Cuando yo tomo un grupo finitamente generado, yo puedo mirar palabras en los generadores, ¿cierto? Y el problema de la palabra es el siguiente. Yo les doy dos palabras sobre los generadores y quiero saber si son la misma. Quiero saber si son la misma palabra o no, ¿cierto? Que este problema de la palabra sea recursivamente numerable quiere decir que hay un algoritmo al cual yo le doy dos palabras y cada vez que son la misma, se detiene y me dice sí. Si son distintas, no sé qué es lo que hace. ¿Ya? Si eso ocurre, esta acción es calculable. Si eso no ocurre, no es calculable. ¿Ya? De hecho, uno lo puede definir de la manera siguiente. Si S subconjunto de G es un conjunto finito de generadores, uno puede definir el problema de la palabra de la manera siguiente. El problema de la palabra de G con respecto a los generadores S son simplemente las secuencias finitas de generadores, tal que en el grupo presenta la identidad. ¿Sí? Son palabras sobre los generadores. Esto es un lenguaje abstracto. Si este lenguaje, hay una máquina de Turing que cuando yo le doy entrada a un W que está acá, se detiene cada vez que yo estoy en este lenguaje, entonces esta acción es calculable. Si eso no pasa, no. Y ojo que no necesito poder decidir si una palabra es la identidad o no. Me basta reconocer cuando es la identidad. ¿Ok? Entonces tengo estos ejemplos de acciones calculables. Y ahora les quiero contar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es ZD? Sí. Sí, por ejemplo, ¿qué puedo tomar ahí como, a ver, si yo tomo Z2, yo puedo generar esta cosa está generado por los vectores canónicos más menos la identidad, o sea, los dos vectores canónicos, ¿cierto? Si yo les doy una palabra en los vectores canónicos, pueden determinar cuándo determina la identidad, ¿cierto? Simplemente tengo que
la cantidad de veces que aparece 1 con signo positivo y la cantidad de veces que aparece con signo negativo tienen que ser la misma, y lo mismo con E2, ¿cierto? En ese grupo, esta acción es calculable. Un grupo donde no es calculable tiene que tener un conjunto no calculable en su definición y son feos. Uno los define con unas cosas que se llaman productos amalgamados y ya más complicado. ¿Ok? No les puedo dar un ejemplo explícito porque se pone feo, ¿sí? No, es siempre calculable. La razón es que si yo tengo dos conjuntos generadores, puedo agarrar uno de ellos y expresarlo con dos generadores. Así que el hecho de que este lenguaje sea recursivamente numerable o calculable no depende de los generadores. Usualmente uno no escribe el sub s en esta cosa. Ok, reconocer es que existe una máquina de Turing al cual si yo le doy en entrada una palabra arbitraria y esa palabra está acá, entonces se detiene y acepta, ¿sí? Pero si no está en ese lenguaje, no tiene por qué decir nada, ¿cierto? Solamente sé que no acepta, pero podría detenerse y decir que no o podría no hacer nada, ¿sí? Calculable o decidible significa que en cualquier entrada siempre se va a detener y me va a decir si está en el lenguaje o si no está. Dicho de otra manera, si tanto el lenguaje como su complemento son recursivamente numerables. ¿Ya? Sí, con los archivos turmianos pasa exactamente lo mismo. Van a ser calculables si solamente si el parámetro alfa es calculable. Ya. ¿Todo bien? Entonces, esta es como una pequeña introducción a de qué se trata esta cuestión y ahora les quiero responder en los pocos minutos que me quedan. ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Les di un montón de definiciones, les traté de definir una categoría de acciones calculables. ¿Para qué sirve? Pues uno podría empezar a estudiar esto porque sí, pero sería bueno que tenga alguna aplicación. Y la razón es que muchas invariantes clásicas de sistemas dinámicos se describen en términos de calculabilidad. Y entonces estos sistemas aparecen de manera natural. Les quiero dar un ejemplo que para mí es uno de los más bonitos, que tiene que ver con algo que se llama la entropía topológica. Entonces, a una acción eh, donde G, pensemos, G es, no les voy a decir lo que significa esto, G es un grupo promediable. Pueden pensar en ZB. Uno le puede asignar un invariante que se llama entropía topológica. Ya. ¿Qué es esta cuestión de la entropía topológica? Es un numerito real. Es un numerito real o infinito. Y lo que va a hacer este numerito, no les voy a decir en general cómo se calcula, esto va a contar más o menos cuántas órbitas hay en este sistema asintóticamente, en el siguiente sentido. Mido mi sistema, tomo un recubrimiento finito en mi sistema, una manera de ver lupita a cierta distancia, y quiero ver cuántas órbitas distintas yo puedo contar. Y lo que voy a ir haciendo es hacer mis parámetros más y más chiquititos y ver cómo crece el número de órbitas exponencialmente. Este numerito lo que va a rescatar es el orden exponencial de crecimiento del número de órbitas. Entonces me dice qué tan complejo es un sistema. ¿Ok? Si no saben lo que es la entropía, no se preocupen, muy complicado para definirlo, pero para ciertos sistemas uno puede definirlas con una fórmula muy sencilla. Entonces, este es el ejemplo que me gusta. Consideremos a la ZD con A
finito, y X subconjunto de A a la ZD, un conjunto, un cerrado, y ZD invariante. Ok, yo estoy tomando el conjunto de todas las funciones de ZD en un conjunto finito, y ahora lo que yo estoy haciendo es trayendo un conjunto de ahí, que es cerrado bajo traslaciones y que es cerrado en la topología. ¿Ya? Para este número es fácil calcular la entropía. Va a ser simplemente el ínfimo sobre todo lo n de 1 sobre n a la d del logaritmo de, voy a agarrar mi sistema y lo voy a restringir a la cajita de tamaño 0, n-1 a la d, y voy a ver cuántas configuraciones veo. ¿Cierto? Acá tengo un conjunto infinito. Entonces lo que yo hago es miro una cajita d por d y quiero ver cuántas funciones de esa cajita a puedo ver en un rectángulo finito. Las cuento, tomo el logaritmo, divido por n a la d, tomo el ínfimo y eso me da la entropía. Es un numerito. E intuitivamente me cuenta cuántas órbitas tiene asintóticamente este sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si acá yo tomo todo el conjunto, x como a la zd, esta cosa de acá me va a quedar simplemente el tamaño de esta cajita por log de a, se me cancela con esto y me va a quedar log de a. ¿Sí? Ya, tengo ese número. Y una pregunta interesante es la siguiente. Si yo me restrinjo a ver los cerrados y z invariantes que yo puedo describir de manera local, ¿qué numeritos aparecen como entropía de sistemas dinámicos, de estos sistemas dinámicos? ¿Sí? Entonces, no quiero dar la definición por tiempo, pero si X es de tipo finito, ¿qué valores toma la entropía? Y les quiero contar un poquito la historia. Cuando uno toma d igual a 1, el caso de z, uno tiene una descripción súper bonita de las entropías topológicas que pueden tomar estos sistemas cuando X está descrito por una vecindad finita. Y son logaritmos de unos números enteros algebraicos que se llaman números de Perrón. Y luego múltiplos racionales de eso. Uno tiene una descripción algebraica súper, súper linda. Y eso salió como por ahí por los años 70, es un teorema de Doug Lind. Y estuvo abierto por mucho tiempo qué pasaba en dimensión d mayor o igual a 2. ¿Cierto? ¿Cuáles son las entropías que pueden tomar estos sistemas? Y recién en el 2010 se resolvió, y se resolvió utilizando precisamente sistemas dinámicos efectivos. Se mostró que todos estos sistemas dinámicos efectivos se podían obtener como subdinámicas de estos sistemas de tipo finito en ZD, y que por lo tanto las entropías que aparecían acá son las entropías asociadas a los sistemas dinámicos efectivos. Y esas sí son fáciles de calcular. De hecho, terminan siendo números reales positivos, me olvidé decir, que son calculables por la derecha. Es decir, que existe un algoritmo que me da una secuencia de racionales y tal que ese número es el ínfimo de esos racionales. ¿Sí? Entonces, esta pregunta de acá, a priori no tiene nada que ver con calculabilidad, no tiene nada que ver con sistemas dinámicos calculables ni nada por el estilo. Pero resulta que la respuesta de esta cuestión viene de sistemas dinámicos calculables y la única manera de describir esto es mediante calculabilidad. Ese yo creo que fue uno de los artículos que más hizo que esta cuestión empezase a volverse interesante y, y a explotarse. Bueno, lo dejo hasta acá. ¿Alguna pregunta? Hola, primero que nada, muy buena charla, estuvo Gracias. bien buena. Tengo dos preguntas. La primera, ¿existen condiciones suficientes que sean topológicas
que impliquen la implicancia, que impliquen que esto sea calculable, que es un sistema dinámico calculable. Por ejemplo, no sé, entropía cero, minimalidad, Ah, ultramixing. entropía cero no basta. Ya. Tú estás hablando, por ejemplo, para subshifts, ¿para qué tipo Para, de sistema? sí, No. Entropía cero no basta. Tú tienes no numerables sistemas ahí y ya eso te mata el hecho que sean calculables. mm, No numerables no isomorfos. ¿Sí? sí, entonces no existen condiciones suficientes para que me garanticen que sea Existen algunos casos. Por ejemplo, subshifts sóficos son siempre calculables. ya. ¿Sí? También hay condiciones, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cuando tú miras el espacio de todos los subshifts, las cuestiones que depende de la velocidad con la cual puedes aproximarlo por subshift de tipo finito, hay condiciones que te permiten asegurar que eres calculable. Ya, tampoco hay algo relacionado con la complejidad del subject. La función de complejidad, eso solamente sé que da obstrucciones. Ya. Esa función te puede dar obstrucciones para ser calculable, pero no conozco condiciones necesarias, salvo triviales como... Pero mira, por ejemplo, si yo tengo complejidad n-1 constante, soy un sturmiano, eso ya no me asegura que soy calculable. Mm, Ellos tienen entropía cero, claro. eso da un ejemplo clarito para... Mm, No, pueden tener complejidad muy baja y no ser calculable. mm, Como es- tener complejidad total, ser un full shift y ser calculable. mm. Esa era mi pregunta. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, muchas gracias por la charla. Una pregunta, creo que acabas de decir que los sóficos son calculables, o sea, los de tipo finito Sí, también son calculables. para Z, Ah, para Z, sí. Y para cualquier grupo que te sea recursivamente presentado. o sea, para ZD también. La ZD también. Ya, entonces, ¿se sabía antes que esos números tenían que estar contenidos en los Sí, recursivamente unidades por la derecha? Y lo sí, difícil era ver que todos esos aparecían. exacto. Ah, ok. La parte Solo de para entender realización es la parte difícil. Ah, ok. Y la técnica es súper sencilla. O sea, después de que uno muestra un monstruo de teorema, uno lo que muestra es que para cualquier sistema dinámico efectivo expansivo, Safety efectivo, yo puedo construir un Safety de tipo finito en Z2, Z3 o cualquier otro que tenga como subdinámica a ese otro sistema y que tenga entropía cero. Entonces lo que uno hace es agarrar un esturmiano de pendiente alfa, completar para abajo con todas las cosas que tengan densidad menor o igual a eso, y luego tomar un producto con un full shift en los símbolos 1 del esturmiano. Esa cuestión tiene exactamente la entropía que tú quieres. Ok, O sea, gracias. esa es la prueba moderna, la de Hoffman era más complicada. Sí. Hola, buenas. Hola. Gracias por la presentación. Sobre Utopía local. ¿Sí? Cosas como V, V2N, ¿Sí? la dinámica calculable ayuda a ver temas locales. Yo trabajé en 2 papers con entropía local y nunca ocupé dinámica calculable. No sé. No creo. Eso en todo caso, a nivel, si uno lo puede ver con teoría descriptiva de conjunto y están arriba, son propiedades con analítica completa. Son muy complicadas. Eh, no creo que ayude dinámica calcular en ese caso, pero no sé. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Sebastián de nuevo por su bonita charla. Y ahora hay un cóctel en el quinto piso.